Entonces, la graduación de la escuela del Instituto de Periodismo fue en diciembre de 2010 y, y después, bueno, me preparé para viajar. Junté mis cosas en una mochila de montaña y, y me predispuse para viajar a la Cordillera Norte. Así que todavía yo recuerdo que identificaba la problemática del narcotráfico y de la trata, digamos, lo identificaba en términos de conciencia social, porque durante todo ese último año de la universidad, además, trabajé como asistente social en una ONG. Entonces íbamos todos los días como a los territorios postergados, a los barrios, digamos, afectados por problemáticas de marginalidad y, y entendía desde la conciencia práctica del trabajador social el problema del narcotráfico y de la trata, pero no lo había todavía interpretado en términos periodísticos. Así que cuando terminé el instituto técnico, preparé mis cosas en una mochila de montaña y viajé a la Cordillera Norte. Puntualmente viajé a la ciudad de Salta y, y me acuerdo que acá muchos de los graduados, algunos habían comenzado con sus primeras pasantías en periódicos, otros todavía escribían, no sé, en blogs. Y recuerdo que cuando viajé a la ciudad de Salta llevaba en una carpeta todas las publicaciones de las revistas digamos, de los medios de comunicación culturales en los que yo trabajaba en Buenos Aires, y con eso llegué con mi mochila de montaña y adentro tenía una pequeña computadora que ya no existen más, pero en esos tiempos se llamaban netbooks, que eran como unas notebooks, pero más pequeñas. Y, y llegué con la mochila de montaña, una netbook era así del tamaño de un libro, del tamaño de una Biblia, una pequeña computadora. Y, y llegué con mi netbook, mi cámara de fotos Nikon, mi mochila de montaña, y adentro tenía, bueno, mis cosas y, y una carpeta con todas las publicaciones que había hecho entre 2008, 2009 y 2010. Prácticamente apenas llego, tengo la suerte de conseguir trabajo en un periódico en Salta, así que rápidamente, digamos, pude ahí sí comenzar el ejercicio del periodismo tradicional, de ir todos los días a una redacción, buscar las noticias, salir, volver, escribirlas, no sé, hacer 10 entrevistas por día, tocar 3 4 temas en el mismo día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, pasar todo el día en el periódico. Y empecé a vivir un poco, tuve la bendición y la buena suerte de poder ejercer el periodismo tradicional en un diario que se imprimía todos los días. Nosotros participábamos en la diagramación, en la producción, un diario importante con una estructura jerárquica, editores, diagramadores, directores. Y apenas llegué a Salta conseguí ese trabajo, entonces pude como involucrarme de forma completa, en un 100%, en la lectura de la vida cotidiana en la frontera, y más aún siendo periodista y teniendo acceso como a la información, eh, a la información que surge, digamos, de la propia vertiente, porque era como que todos los días tenía las noticias de la frontera ahí. Éramos como uno de los principales diarios, así que fue de un periodo de muchísimo aprendizaje, porque como dije acá, uno o dos escribían avisos clasificados en los zonales de los periódicos, y otros escribían en blogs, y nuevamente yo tenía la bendición de poder estar un paso adelante,
ya no trabajando en revistas culturales y haciendo crónicas de un estilo liviano, sino a mis 20 años ya sentado en la sección sociedad o en la sección política de un diario en una región que es la región noroeste, que es una región muy menospreciada, digamos, por los dirigentes porteños, pero sin embargo, en términos de geopolítica y de estrategia, la región noroeste de la Argentina es muy importante, haciendo una lectura que va desde el litio hasta la frontera, digamos, pasando por diferentes puntos. El noroeste es una región muy importante y muy menospreciada así por los dirigentes porteños, digamos, de sello, que los dirigentes porteños que tienen como el sello de priorizar este lugar, Buenos Aires, como el centro de la Argentina, cuando en realidad no es así. Y en el norte, ¿qué quiero decir con esto? Que en el norte pasan muchas cosas. Nosotros teníamos, no es que llegábamos y estábamos 12 horas tomando mate en la redacción y no, nosotros teníamos realmente una actividad que era muy intensa. Llegábamos a eso de las 8 o 9 de la mañana y no parábamos hasta las 10 de la noche, íbamos desde una toma de tierras a una persona y hacíamos las coberturas de, no sé, una toma de tierras y la instalación de un nuevo asentamiento, hasta una persona desaparecida, hasta un allanamiento por drogas, hasta entrevistas tradicionales en las, digamos, sedes partidarias de los grupos políticos locales. Después parábamos para almorzar, después íbamos al hospital a entrevistar a un dirigente de los pueblos originarios que los terratenientes le habían metido un balazo, y así obviamente había días más tranquilos, pero había días de muchísima actividad, muchísima actividad. Y, y, y ahí fue que pude desarrollar la idea o encontrar, digamos, el punto, encontrar el dato de que la frontera era un término, la frontera era un tema de interés periodístico nacional en términos de crimen organizado. Eso lo advierto trabajando en la redacción del diario, donde yo era redactor de sociedad, de la sección sociedad. Y ahí me doy cuenta de que en términos de crimen organizado había un proceso que en ese entonces se definió, digamos, en las publicaciones como incipiente, un proceso que comenzaba, era un proceso de agudización incipiente de las actividades del crimen organizado. Y yo advierto el comienzo de ese proceso trabajando como redactor de un diario en la frontera, donde creo que estuve como un año en ese diario, así que tuve como una perspectiva más acabada de la problemática, y ahí es que decido escribir el libro.